Cómo hacer un ajuste por zonas. Quiere decir, una imagen como esta, que tiene diferentes zonas bastante contrastadas, pues bueno, vamos a intentar potenciar más diferentes zonas. En este caso, vamos a ver también los ajustes de curvas y vamos a seguir trabajando con las máscaras de capa, para poder siempre volver sobre nuestro trabajo. Decíamos que siempre vamos a generar capas nuevas, pues para que todo lo que toquemos podamos corregirlo, podamos volver sobre ello. Como siempre, con control J o con comando J podemos duplicar una capa, en este caso la capa 1, vamos a duplicarla. Recuerdo que, bueno, siempre es bueno tener esa capa, esa imagen inicial en la parte de debajo, por si tenemos que copiar alguna cosa, por si tenemos que sustituirlo, por si tenemos que utilizarlo. Bueno, pues empezaríamos con seleccionar una zona en concreto de la imagen. En este caso vamos a intentar ver si podemos sacar algo de detalle de esta zona de edificios de debajo. Vemos, en este caso, yéndome a la herramienta de la lupa, a la Z, vemos la imagen al 100%, que sería ya bastante ampliada, como si la fuéramos a imprimir. Pues bueno, vemos todas estas zonas, estos perfiles que, como hemos visto anteriormente, pues con cualquier herramienta podríamos ir poco a poco seleccionándolas. Recuerdo que cualquier herramienta de selección después se puede, mediante la parte de aquí arriba, se pueden sumar selecciones, restarlas o buscar la intersección entre dos. En este caso, como ya hemos visto anteriormente, pues todas las herramientas de selección y hemos seleccionado muchas veces a mano, pues vamos a ver una opción nueva de selección, que es seleccionar una gama de color. Nos vamos a la zona de la barra de herramientas de arriba y en selección tenemos gama de colores. Y nos permite, como veis aquí, pues vemos aquí la miniatura, nos permite seleccionar una zona en concreto por su tono. Y aquí en la tolerancia, pues le podemos decir si es más quisquilloso, si es más detallado con ese color, es decir, solo selecciona ese color y ninguno más. Veis aquí que serían estas zonas blancas mucho menores, y si le subo la tolerancia, si le digo que, bueno, pues que seleccione colores próximos al que yo he seleccionado, pues vemos que me selecciona mucha más zona de la imagen. En este caso no quiero que me seleccione tanto cielo, voy a bajar un poco la tolerancia, aunque después también lo que podemos hacer es ir poco a poco sumando, es decir, al igual que podíamos antes sumar en esas herramientas de selección, pues aquí con la selección por gama de color también podemos, mediante estas opciones, sumar y restar. ¿Qué vamos a hacer? Pues efectivamente dejando el cielo negro, porque quiero seleccionar solo esos edificios de abajo. En esta miniatura quiero dejar la zona de abajo blanca, ¿vale? Que es lo que quiero ajustar, y la zona de arriba negra, para que lo tape mediante la máscara. Y vemos que cada vez que voy clicando en una zona diferente, pues vemos que me está seleccionando un poco más de toda esa zona. Cuando veamos que tiene bastante detalle ese perfil, podemos ya darle a aceptar. Y en este caso pues vemos que me ha seleccionado pues todo ese perfil de los edificios y también alguna zona más, que lo vamos a corregir ahora sobre la máscara. Como vemos aquí un trozo de nube, pues coincidirá con los colores que tiene por dentro ese edificio. Ahora, como vimos anteriormente, ya haciendo esta máscara, perdón, para hacer esta máscara y teniendo esta selección ya bastante rápida, vamos a realizar un ajuste. Para generar un ajuste, es decir, vamos a utilizar un ajuste de curvas, ¿vale? Que
que, bueno, hemos utilizado anteriormente niveles, hemos utilizado tono saturación. En este caso vamos a utilizar las curvas. Las curvas, lo bueno que tiene es precisamente que me permite cambiar tanto tonos de gris en concreto, es decir, puedo oscurecer o puedo aclarar en zonas concretas de la imagen, ¿vale? Dicho de otra manera, quizá se entienda mejor con la opción que tiene, esta que tenéis aquí, ¿vale? Haga clic y arrastre en la imagen para modificar la curva. Pues lo que me permite, en vez de modificar yo directamente esa curva, lo que hago es clicar sobre la imagen y directamente ya me señala ese punto. Lo vemos aquí, donde me permite hacer variaciones en ese tono en concreto. Si vamos con el cuentagotas, este que vemos, este icono, vemos a la vez en la gráfica que me va señalando esas zonas en las que están esos tonos. Entonces, bueno, pues lo que quiero hacer es darle un poquito más de luz, efectivamente. En realidad me daría un poco igual de dónde, lo único que quiero es aumentar un poquito el detalle. De hecho, si nos vamos a darle niveles muy altos, pues evidentemente me va a empezar a posterizar y me va a quedar la imagen un poco más fea. Bueno, al fin y al cabo, como decíamos, aquí estamos en la zona de los blancos, aquí estamos en la zona de los negros y después toda esta línea diagonal representa los tonos de gris que tenemos por la imagen. Si nos vamos a un blanco, vemos en esa gráfica que el punto de referencia se nos va al blanco, y vemos en los grises medios que se nos va al medio, y vemos en los tonos oscuros que se nos van las zonas oscuras. Pues yo puedo tocarlas por separado, esas zonas, o bien sobre la imagen, como hemos visto, con esta opción. Más adelante veremos el resto de las opciones. Bueno, al fin y al cabo, solo quiero ver cómo queremos variar un poco esa imagen, es decir, ya evidentemente ahora con la visibilidad de la capa voy a comprobar qué es lo que he hecho. Pues bueno, he sacado bastante detalle, tampoco es algo muy exagerado, y veo que en estas zonas del cielo pues también se le está aplicando ese ajuste. ¿Por qué? Pues volviendo a temas anteriores, por mi máscara de capa. En mi máscara de capa, repito, lo único que he hecho es pulsar el Alt sobre la máscara de capa, lo hemos visto ya, por ejemplo, cuando hemos estado tiñendo imágenes en blanco y negro, y evidentemente en esta máscara, que las zonas negras oculta ese ajuste que he hecho y en las zonas blancas permite verlo, pues hay zonas blancas en el cielo que se está aplicando ese ajuste. Tendremos que rellenar o perfeccionar las zonas negras de la máscara y también las blancas. Como vemos, esa zona de las nubes pues crea en esta zona de aquí un pequeño raro. Voy a cogerme el pincel y voy a coger el pincel aquí con el tono en negro. Y seleccionando la máscara de capa, como hemos visto anteriormente, voy a pintar esa zona de negro. ¿Qué estoy haciendo? Voy a hacer, por ejemplo, aquí una X, para que lo veamos fácilmente. Lo que estoy haciendo en realidad es rellenar con el pincel, con una herramienta de pintar al fin y al cabo. Estoy rellenando esa zona que no quiero que se aplique ese ajuste. Y por eso lo tapo, lo pinto de negro. Intentamos siempre ir pues un poquito al máximo detalle que podamos, tampoco hay que exagerar hasta el píxel, pero bueno, podemos ir bastante ampliados y en una zona bastante detallada. Y como siempre, pues bueno, ajustándonos un poco con el tamaño del pincel, o en este caso, pues rellenando todo con el tamaño que teníamos. Aquí ocurre lo mismo, pero al contrario, es decir, hay zonas de la imagen, por ejemplo estas zonas de gris, esas zonas de negro, que seguramente ese ajuste, pulso Alt más clic para dejar de ver la máscara, y seguramente pues vemos que efectivamente hay una zona que no se aplica del todo el ajuste. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? También la zona blanca de esa máscara, vuelvo a pulsar Alt
más clic sobre máscara, pues todas estas zonas también las tendré que rellenar de blanco. Todo esto también lo vamos a poder hacer más adelante, pero bueno, cuanto antes vayamos solucionando pues todos los detalles que veamos grandes, mejor. Así no nos dedicamos a hacer lo mismo durante mucho tiempo y podemos ir variando. Aquí, por ejemplo, lo vemos claramente en todas las ventanas de esos edificios. Aunque no se note mucho en la imagen final, al fin y al cabo vemos que tiene como sombras. Vemos que tiene una zona donde no se le está aplicando ese ajuste. En cuanto yo cojo y lo voy a pintar esta vez de blanco, vemos como todos esos raros se quitan. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Pues dentro de la máscara estoy rellenando esas zonas de blanco. Siempre que estemos con el pincel rellenando y tengamos mucha línea recta, es un buen truco, lo voy a hacer aquí en la zona negra, dar un clic inicial y después con el Shift hace una línea recta hasta el siguiente clic. ¿Vemos ahí? Pues esto mismo lo podemos usar para rellenar. Pulso Control Alt más Z un par de veces para borrar esa línea que hemos hecho y aquí voy a pulsar el Shift y directamente pues toda esa zona me la rellena. Y aquí exactamente igual, en algunas zonas voy a mano, en otras zonas voy con el Shift. Aquí por ejemplo, pues bueno, ya que son detallitos, me es casi más cómodo rellenarlo mediante el ratón o la tableta o el lápiz, lo que tengáis, e ir rellenando pues todas estas zonas. Aquí las ventanas exactamente igual, todo esto debería ser blanco porque son zonas donde después quiero aplicar ese ajuste. Cuidado, aquí con esos borrones que os salen, porque ahora vamos a utilizar la máscara de capa para varias cosas. Intentar siempre ajustar a un tamaño que vaya con detalle, procuramos trabajar ampliado, no acercarnos nosotros a la pantalla. Tenemos que contar con que esto normalmente se va a ampliar a un tamaño mayor que el que estamos viendo en pantalla. Normalmente cuando imprimamos, pues casi sea para lo que sea, si no es evidentemente reportaje, no es algo para una revista, pues siempre que, o siendo publicidad o siempre algo personal, pues va a ser más grande. Bueno, seguimos rellenando toda esta zona y un poquito a la vez también todas estas zonas negras. Vamos a ver después que las zonas estas que sobresalen, todos estos límites, nos van a dar problemas. Voy a cambiar el pincel aquí en esta zona en las dos flechas al negro y voy a rellenar estas zonas de negro. Veremos por qué. Va a haber muchas otras zonas que las vamos a rellenar más adelante. Pero vuelvo a utilizar el truquito del Shift para hacer una línea recta y así relleno ya de golpe toda esa zona. Tenemos otra zona aquí, pero bueno, como os decía, después vamos a ver muchos más errores y vamos a tener que retocar más, con lo cual por ahora tenemos más que suficiente. Con el Alt y la rueda del ratón, pues bueno, vamos para atrás para ver un poco la pinta general que tiene. Ya tengo un principio de una máscara bastante detallada. Le voy a quitar también en el negro la parte de la antena esta. Lo que os decía, siempre procurar, fijaos que lo que no se veía desde lejos, pues aquí evidentemente se ve bastante. Aquí a lo mejor hemos exagerado un poco en la ampliación, en ir tan al píxel, pero bueno, siempre mejor que sobre que no que falte. También aquí me dejo un detallito, lo rellenamos y bueno, y vamos a ver que toda esta zona, la zona de las hojas, seguramente nos dé algún problema y haya que repasar la máscara. Bueno, vuelvo a pulsar clic
con el Alt sobre la máscara para ver lo que hemos hecho. Y bueno, lo que os decía, mirad por aquí, en el árbol, pues nos hace algún raro que todo esto, vemos, vuelvo a la máscara un momento, y vemos que esa zona es la blanca y la zona que nos dan problemas precisamente son estas zonas negras que hay aquí. Bueno, pues podemos coger el pincel blanco y cuidado que aunque no esté en blanco y negro la imagen, tengo la máscara pinchada, está con este recuadro, con esas esquineras, y voy a rellenar de blanco esta zona de los árboles. Bueno, pues vemos que por ahora parece que mejora. Después le daremos otro repaso. Vamos ahora a la imagen en general. Y ahora pues sí, tengo ajustados los edificios un poquito más luminosos. Vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora. Simplemente darle un poquito de luz a esa zona que teníamos en contraluz. Lo que os decía, tampoco exageremos mucho, que se nos va a posterizar, nos van a salir píxeles de colores. Es simplemente un pequeño ajuste. Al final, un cúmulo de pequeños ajustes hace que se note bastante después en la imagen final, en la imagen en general. Bueno, pues vamos a hacer ahora, ya que estamos con esto y hemos mejorado una zona, vamos a mejorar la zona del cielo. Para eso vamos a hacer otra capa de ajuste de curvas y vemos que nuevamente pues afecta a toda la imagen. ¿Por qué? Pues porque mi máscara, que la tenéis aquí, que veis la miniatura completamente blanca, si no, pulso Alt, más clic y veo que es completamente blanca, está afectando a toda la imagen. Bueno, pues la idea es que afecte solo a la zona del cielo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos fácil y rápido? Aunque bueno, después veremos que hay técnicas mejores, pero en este caso vamos a ir con bastante detalle, después vamos a tener que retocar, pero podemos esta misma máscara que tenía de antes, donde dejábamos en blanco los edificios para que aplicara ese ajuste, pues vamos a hacer lo mismo en la siguiente. Para ello vamos a copiar esta máscara y la vamos a sustituir por esta, o más rápido. Sobre la máscara que ya tengo creada y con el Alt pulsado voy a pinchar y arrastrarla sobre la capa de arriba. Y automáticamente me va a decir reemplazar máscara de capa y le voy a decir que sí. En este caso, bueno, vemos ahí que se ha puesto en rojo. Tendremos aquí en los canales, pues esa, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Tenemos esa máscara ahí marcada, eso no nos tiene por qué pasar siempre. En este caso, lo que vamos a hacer rápidamente es coger esa máscara de capa y como quiero que la afecte justo a lo contrario, la voy a invertir con control o comando más I. O si no, nos vamos a edición, después, perdón, imagen, después ajustes y podemos irnos a la zona, perdón, invertir. Me había perdido, ¿vale? Invertimos la imagen. Vuelvo para atrás y pulso control más I o comando más I. Bueno, ¿qué tenemos aquí en la máscara ahora? Una máscara, que vemos ahí la zona blanca en el cielo, y una máscara para el suelo. Un ajuste de curvas, me voy, como veíamos en algún ejercicio anterior, las capas tienen muchas zonas. Aquí, con doble clic sobre el título, puedo cambiarlo. Y en este caso le vamos a poner cielo. Doble clic, voy a aprovechar sobre la capa de abajo y le vamos a poner suelo. Como os decía, tiene varias zonas. No es lo mismo estar aquí en esta zona del ajuste, con las esquineras en el ajuste, en ese símbolo, que estar aquí, en la zona de la máscara de capa. Bueno, vamos a cambiar este ajuste del cielo. Antes veíamos que habíamos levantado la imagen, que habíamos aclarado, que le habíamos dado más luz. En este caso al cielo, vamos a probar a darle un poco menos. Como decíamos anteriormente,
Perdón, que estoy con la tableta y le he clicado sin querer. Bueno, como decíamos antes, es muy buena opción marcar aquí la opción de la mano porque nos permite ver en qué zonas de la gráfica estamos. Fijaros aquí en la gráfica que tenemos, sabemos perfectamente dónde están esos azules, dónde están estos tonos brillantes y dónde están estos tonos más oscuros y los naranjas. Vamos a buscar un poquito más de contraste en la imagen. Y vamos, pues sin potenciar demasiado, sin llevar al negro ese cielo, vamos a intentar potenciarlo un poco. Y después esta zona de aquí, que hay una gama de grises bastante buena, también vamos a intentar contrastarlo un poco para sacar un poquito más de luz. En las curvas, mucho cuidado, dado que esta línea de aquí representa pues, las zonas de mi imagen y esto de aquí representa los tonos, yo varío tonalidades de arriba a abajo, más claro o más oscuro, lo veis aquí en las gráficas. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, un tono por esta zona, que podría ser, pues por ejemplo, vamos a ver esta, vamos a buscar una zona de aquí de la nube, ¿vale? Este tono medio. Vemos que al lado tiene un tono más oscuro, sigo mirando la gráfica, ese circulito, y tiene un tono más claro. ¿Qué ocurre si yo a este tono intermedio le hago ahí un punto? ¿Veis? ¿Qué pasa si yo ese tono intermedio creo una montaña en esta gráfica? Le digo que sea más luminoso que otra zona, que en realidad debería ser más clara. Pues que posteriza, crea recortes. Lo mismo si nos fuéramos a algo más oscuro, crea recortes, posteriza, ¿vale? Siempre las gráficas tienen que ir siempre crecientes o decrecientes. Nunca puede haber un punto diferente de la imagen más alto o más bajo que otro que esté más alto o más bajo. Bueno, al fin y al cabo, vamos a darle un poquito más de luz aquí. También, como lo estamos viendo a tiempo real, y podemos también cambiar cosas directamente, aquí estoy clicando sobre la imagen y subiendo y bajando, ¿vale? Vemos ahí que podemos ir tocando esa curva desde la imagen directamente. Bueno, pues aquí ya digamos que pues nos convence la imagen, lo que os decía, no es un gran cambio, vemos ahí de una a otra, bueno, la verdad que no está mal, pero bueno, sí que es verdad que de la imagen inicial a la imagen final que tengo ahora, pues bueno, vemos que cambia bastante. A lo mejor pues se nota mucho el viñeteo por esa zona, se nota a lo mejor muy oscuro por aquí. Lo que voy a hacer es este punto que le he puesto de los oscuros a un poquito más oscuro, lo vamos a quitar. Y vemos que se estabiliza mucho más. Incluso en esta zona de aquí le podríamos decir que subiera un poco, que fuera un poco más luminoso. Lo que he hecho es clicar directamente sobre la imagen. Y esto es lo que os decía, no es un gran cambio, pero bueno, hemos potenciado sobre todo mucho ese fondo del atardecer. Y aquí exactamente igual, vemos los edificios aparte que tienen también ese ajuste con un poquito más de detalle, se ve más cosas en los edificios. Bueno, lo bueno que tiene esta forma de trabajo, por zonas, con las máscaras y con estos ajustes, y trabajando por capas, es que yo ahora puedo, como he hecho, volver sobre los ajustes que he hecho y volver sobre la máscara. ¿Por qué es importante esto? Pues porque muchas veces no nos damos cuenta a la hora de trabajar y hay determinadas zonas, pues como la de antes que hemos comentado, de los árboles, tengo determinadas zonas, como vemos aquí, pues que provoca ciertos errores. Bueno, pues precisamente si esto lo hubiéramos hecho con una selección, capa tras capa, o retocando directamente sobre la imagen, de una forma directa, de una forma destructiva, pues no podría retocar esto, tendría que irme a la capa inicial, tendría que copiar un trozo y tendría que andar reparando con parches de otras capas. Entonces, bueno, ahora por ejemplo veo algún fallo por aquí y me permite, pues lo primero, ver de dónde proviene ese fallo. Si es de este ajuste inferior del suelo, en este caso seguro, o del cielo, ¿vale? Con el ojo podemos ir mirando ese ajuste. Pues sobre la del suelo, os recuerdo
que de hecho todavía no lo hemos hecho. Como veo que a veces pega algún saltito en el ordenador, pues acostumbraros a guardar ese archivo siempre. Lo vamos a llamar ajuste por zonas con curvas. Y lo vamos a guardar evidentemente en PSD, para que nos guarde todos los datos, todas las máscaras, todas las capas y absolutamente toda la imagen que volvamos a trabajar en cualquier momento. Bueno, vemos que está guardando. De hecho, lo que os decía, si veis que le cuesta un poquito, no debería. En realidad esto es un trabajo bastante liviano. Pero bueno, también como tenemos el ordenador pues haciendo varias cosas muchas veces, pues nos va un poquito más lento. Lo suyo siempre es ir guardando, incluso muchas veces, por si acaso pues queremos probar alguna cosa. Ya veremos más adelante que se pueden guardar pasos, se pueden guardar lo que llamamos instantáneas. Si no, por ahora, pues podemos ir guardando una copia. Es decir, si vamos a hacer algo que vemos que es arriesgado, no sabemos muy bien por dónde vamos, pues hacemos el guardado 2, el guardado 3, el guardado 4. Bueno, ya una vez guardada la imagen, como os decía, pues sobre esta máscara vamos a retomar esta zona de aquí de los árboles. ¿Qué ocurre? Pues que hay zonas de esos árboles que son negras. Pues vamos a ver que rellenando esta zona de blanco, tengo mi herramienta pincel y tengo mi tono en blanco. Pues veo, a lo mejor aquí estoy yendo demasiado general, un tamaño demasiado grande. Pues voy a ir con esas pequeñas zonas que se note más, voy a ir rellenando de blanco y vemos evidentemente que se mitiga mucho, se empieza a ver un poquito más de árbol y menos ese ajuste luminoso. Al final hay que contar con muchas cosas, que esto como es un contraluz, pues bueno, hay que contar también que no siempre se puede seguir o confiar en unas herramientas pues totalmente lineales, es decir, selecciono un tono, sí, bueno, pero después visualmente puede ser que tenga que funcionar un poquito mejor. Vemos después que tenemos también alguna zona del tejado. Normalmente esto falla en las zonas de contraste alto. Por ejemplo, aquí en esta zona de aquí vemos una zona bastante importante que vemos ese error. No sé si se aprecia. En esta zona de aquí tenemos todas estas plantas, tenemos un posterizado, tenemos una zona que ha intentado iluminar más de la cuenta y ha creado un halo, una zona de un blanco, una sombra y después antes del cambio de contraste. ¿Qué hace? Que evidentemente esto se nota hasta cuando nos vayamos a un tamaño intermedio. Vamos también a ir solucionando todas estas zonas, algún macetero de estos también, que se le ha colado un poquito la selección. Y aquí voy a volver a utilizar con el Shift, ya que son relativamente largas estas rectas para retocar todo el borde del tejado. Voy a ir con el Shift y comprobamos que efectivamente es ese ajuste del suelo, sobre todo el que le afecta, pues vamos a rellenar, como queremos tapar ese ajuste, vamos a rellenar de negro. Cambio el negro en mi pincel y relleno con cuidadito esa zona. Y vemos que automáticamente se oscurece un poquito, lo cual nos viene muy bien. Después, como siempre, adaptándonos y dependiendo de la calidad que vayamos a imprimir, tenemos que ir a más o menos detalle, pero siempre cuanto mejor detalle tengamos, mejor. Y siempre, pues bueno, ir revisando a un tamaño normal, pulso la Z para la herramienta de lupa y lo voy a poner al 100%, pues para seguir revisando un poquito la imagen. Nuevamente otra zona donde tenemos una zona oscura de la zona de los edificios
una zona clara por el ajuste que le hemos hecho al levantarlo y después ese oscuro de las nubes. Vuelvo a la herramienta de pincel, ya estoy con el pincel en negro y lo mismo con el Shift. Voy a ir, vemos que no me pongo en medio de ese tono blanco, sino que lo voy rozando con el pincel y nuevamente con el Shift para hacer líneas rectas y que quede integrado. No se trata de que borremos absolutamente todo, sino que vayamos con cuidadito, como vemos, con el borde, ahí me pasé, y quitando esos detallitos que nos molestan. Como siempre, a un tamaño que nos permita, pues oye, a lo mejor no ver los píxeles, que sea algo exagerado, pero sí ver esa zona en detalle. Bueno, después, si seguimos teniendo alguna zonita, como por ejemplo, vamos a buscar... Revisamos la imagen y vemos, por ejemplo, aquí también se nota un poco en esta zona de la chimenea. Bueno, pues hay también otro truco que podemos utilizar, comprobando siempre el resto de la imagen, no siempre funciona bien y hay que tener mucho cuidadito con los valores que le damos. Con la B y en blanco voy a retocar ahí un momentín esta zona que tiene de gris, ahí en medio. Y bueno, lo que os decía, una pequeña forma de que se noten menos pues esos cortes muchas veces de la selección, pues es irnos a filtro y aplicarle un desenfoque gaussiano. En este caso tenemos que procurar no desenfocar más de la cuenta porque se nos comería el resto de la imagen, como vemos ahí, ¿vale? Normalmente con medio píxel, un píxel con algo suele ser más que suficiente. Vemos a 0,9 que difumina un poquito. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido. Con el Alt voy a pinchar sobre la máscara del suelo. Y ahora la zona de... Aquí tenemos la historia, lo que estaba haciendo. Le voy a dar con el Control Z y Control Z otra vez para ir hacia el desenfoque gaussiano y hacia el pincel. Y vemos que aquí se notan un poquito las líneas y una vez le he dado el desenfoque gaussiano, pues se notan bastante menos. Es algo bastante sutil, pero tenemos que contar lo que hemos dicho antes, que muchas veces vamos a trabajar para cosas que se van a imprimir a un tamaño más grande y hay que intentar ser lo más finos posibles. Bueno, ya tendríamos nuestra imagen, donde nuevamente lo que os decía, hemos ido mucho al detalle, nos ha podido ir de las manos por alguna zona. Pues bueno, como estamos trabajando por capas muy bien ordenado y con esas máscaras, pues siempre, por ejemplo en el cielo, yo puedo irme nuevamente a ese ajuste del cielo, si no sale el ajuste automáticamente lo tenéis aquí en este botón. Y bueno, vamos a ver, pulsamos el simbolito de la mano para el ajuste en destino y vemos en qué zona tenemos aquí ese negro. Pues ese negro vamos a intentar levantarlo un poco, lo que os decía, siempre con cuidado para que no nos haga raros, no nos posterice. Vamos a dejarlo ahí. Nuevamente, imagen inicial, imagen final. Hemos sacado bastante detalle y hemos hecho un ajuste bastante curioso, pues de una imagen inicial que pues, no tenía mucho detalle en los edificios y el cielo tampoco, le habíamos sacado todo lo que se podía sacar. Y bueno, así de una manera bastante rápida, bastante sencilla, pues tenemos un ajuste con bastante detalle y perfecto para ir con zonitas, con detalles que queramos cambiar, con por ejemplo muchas veces, en este caso hemos cogido un paisaje también por el contraluz, pues bueno, ya podemos ajustarlo todo a nuestro gusto.